Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Investiga, asesoría en estadística en investigación y en la serie de videos que estamos publicando sobre redacción de proyecto de tesis. En la sesión número 3 vamos a hablar sobre elección de tema de tesis, consideraciones generales. Cuando empiezas tu proceso de tesis, uno de los puntos más importantes es elegir correctamente el tema. Para eso te vamos a indicar algunas consideraciones que debes de tener al momento de la elección de este tema. Por ejemplo, ¿en qué nivel te encuentras? ¿Estás en pregrado o estás en posgrado? En pregrado, las universidades señalan que puedes hacer tesis de cualquier tema, de cualquier tipo de estudio. En pregrado, lo más importante para ti va a ser obtener tu título universitario. En posgrado, hay algunas consideraciones que debes de tener. Por ejemplo, según la universidad, solo se permite hacer tesis de determinados diseños de estudio. En posgrado, los estudiantes buscan que sus tesis sean publicadas mediante artículo científico. En posgrado, lo más importante es que al final de terminar tu maestría o doctorado obtengas el grado de maestro o de doctor. La elección de tema de tesis también va a depender si eres experto en el tema. ¿Qué tanto manejas la teoría del tema de tesis que quieres realizar? De repente tienes algún trabajo de investigación previo. Y si es así, tienes conocimiento sobre herramientas que te van a permitir elaborar esa tesis con ese tema. Esas herramientas pueden ser gestores bibliográficos, Zotero Mendeley, inteligencia artificial en investigación, Perplexity, Grok, Notebook LM y Julius. Otra consideración es que tienes que saber quién te puede asesorar en la universidad. Tienes que elegir a un asesor de tesis en la universidad. Y este es otro punto muy importante que ya lo vamos a hablar en unos momentos. También tienes que buscar en la evidencia. Claro, tienes que saber buscar, por ejemplo, en el buscador PubMed, en la base de datos Scopus, en Web of Science. Tienes que saber realizar búsqueda bibliográfica para saber qué es lo último que se ha investigado sobre el tema del cual tú quieres realizar tu tesis. Tienes que saber de dónde vas a descargar esos artículos científicos. Por ejemplo, ResearchGate, SCI Hub o LibGen, que te permiten acceder gratuitamente a esos artículos científicos. Y además, cuando ya descargues los artículos científicos, tienes que saber cómo vas a organizar la información y cómo la vas a redactar o obtener de forma estructurada de manera simple mediante IA, Perplexity Grok y Notebook LM. Un punto muy importante es saber de dónde vas a obtener la muestra. Muchos tesistas quieren realizar un tema de tesis, pero a veces no es viable porque no tienen la muestra necesaria para elaborar ese tema de tesis. Entonces, cuando tú estés eligiendo el tema, ese tema va a ser viable si tienes de dónde obtener esa muestra. Tienes la cantidad necesaria de muestra para realizar esa tesis. ¿Ya? Entonces tienes que calcular el tamaño de muestra y tienes que saber de dónde la vas a obtener. Ahora, siempre tienes que hacer un presupuesto de tiempo y dinero. Tiempo referido a cuánto tiempo te va a demorar hacer tu tesis. Para esto tienes que preguntar en la universidad a tus compañeros de promociones pasadas, cuánto tiempo le ha demorado los trámites administrativos en la universidad. Yo te aconsejo que al tiempo que tú le calcules le sumes 6 meses. Esto es lo que siempre recomiendo a las personas que asesoro, porque siempre pasan imprevistos.
y estos 6 meses te dan un rango más certero de tiempo. Además, acuérdate, en la tesis, cuando eliges el tema, se van a realizar análisis estadísticos. Entonces tienes que tener en cuenta si vas a contratar los servicios de un estadístico para realizar ese análisis. En cuánto tiempo lo va a realizar y cuánto va a ser el costo por ese servicio. ¿Ya? Además, como ya he mencionado en videos pasados, la estadística está presente desde que eliges el tema de tesis. Es decir, la consulta con el estadístico debería ser desde el inicio para que te oriente adecuadamente sobre el tamaño de la muestra que tú vas a emplear y te dé un panorama mejor para decidirte sobre qué tema de tesis poder escoger. Entonces, estas son las consideraciones generales que tú deberías tener al momento de elegir una tesis. Vamos a hablar un poquito más a detalle de cada una de ellas. Mira, entonces te había dicho en qué nivel te encuentras, va a depender también el tema que vas a elegir para tu tesis. En pregrado lo más importante es la obtención del título universitario. ¿Ya? Cuando uno hace una tesis, el objetivo es aportar conocimiento. Pero como siempre le digo a los tesistas que asesoro, lo más importante para ti es obtener tu título universitario. Tienes una ventaja si estás en pregrado. Las universidades permiten realizar cualquier tipo de estudio. En su mayoría tienen un diseño descriptivo transversal. ¿A qué me refiero con esto? A que son estudios donde van a comparar dos variables, donde van a determinar la relación o asociación entre dos variables, van a determinar si la concordancia, por ejemplo, entre dos métodos diagnósticos, etc. Estudios, digamos que no son muy complejos de realizar. Ahora, en pregrado, tienes que saber tú qué evalúa un jurado de sustentación de tesis. En pregrado lo que evalúa es que el tesista sepa los aciertos y los errores y o limitaciones que se tuvo en la realización de esa tesis. Es decir, que en pregrado el jurado de sustentación de tesis no busca que tu tesis sea perfecta, sino lo que busca es que el tesista entienda qué se hizo bien, qué hay por mejorar en su tesis. Eso es lo que el jurado evalúa. Ahora, si estás empezando este proceso de tesis, yo siempre te recomiendo, mira, todas las universidades ahora tienen una guía de elaboración de tesis. Esa guía de elaboración de tesis, ese formato, varía de universidad a universidad. Entonces, va a depender de la universidad donde tú estudies para que esta guía te sirva como referencia. ¿Ya? Tienes que pedirla. En escuela académica o en la unidad de posgrado te la pueden dar. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en posgrado? Mira, en posgrado ya la cosa cambia. ¿Por qué? Por este motivo, mira. En posgrado lo más importante es la obtención del grado de maestro o de doctor. Pero además en posgrado, cuando tú realizas tu tesis, ya tienes que ir direccionando a que tu investigación te sirva como parte de tu currículum a futuro. Y para que eso sea posible, tu tesis tiene que ser publicada mediante un artículo científico. Es decir, si tú eres un estudiante de posgrado, tu tesis tienes que desarrollarla la mejor posible, de la mejor manera posible, con vías a publicarlo mediante un artículo científico. Ahora, en posgrado, las universidades solicitan determinados diseños de estudio. Por ejemplo,
casos y controles, estudios de cortes, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis. En posgrado ya hay un requerimiento mayor a pregrado. Obviamente que esto depende de la universidad. En posgrado también la elección del tema de tesis es diferente. ¿Por qué? Porque generalmente en el posgrado el tesista es experto en un tema en particular. El tesista domina un tema en particular. Y ese tema es el que generalmente elige. Entonces, a este nivel se espera que los maestrandos o los doctorandos cometan los mínimos errores al momento de elaborar su tesis. En algunas universidades la tesis ahora se pide con formato artículo, eso también tienes que saberlo. Formato artículo es decir, que tenga la forma, la estructura de un artículo científico. ¿Por qué? Porque si tú publicas un artículo científico, suma puntos en tu clasificación RENACID y suma puntos a la universidad. Acuérdate, la investigación es muy importante, así que todos estos detalles tenlos en cuenta cuando estés elaborando tu tesis si eres estudiante de posgrado. También pide una guía de elaboración de tesis de tu universidad. Y te digo lo mismo, mira, en posgrado la guía de elaboración de tesis varía de una universidad a otra. ¿Ya? Bueno, ya vamos a explicar un poquito por qué hay esta variación cuando debería ser igual para todos, pero no es así. Existen variaciones en el formato de la tesis de una universidad a otra. Entonces, para que tú tengas el formato que tú vas a desarrollar, siempre pide la guía de elaboración de tesis de tu universidad. Muy bien, ahora la pregunta es si eres un experto en el tema. Mira, ¿esto por qué? Porque si tú vas a elaborar una tesis, como mínimo del tema que tú elijas, tienes que dominar la teoría. Lee libros, artículos científicos sobre ese tema. Lo ideal sería que tú hayas elaborado un trabajo de investigación previo. Pero si no es así, no hay problema. Si tú lees mucho, artículos científicos, libros, la parte de redacción no vas a tener inconvenientes. Solo vas a tener que adaptarte a lo que se denomina redacción científica, pero no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Ahora, mira, hay herramientas que todo tesista debería de conocer como mínimo, ¿ya? Para que al momento de elaborar tu tesis te sea lo más simple y lo más rápido posible. Una de estas herramientas son los gestores bibliográficos. Dentro de estos gestores bibliográficos, los más conocidos son Zotero y Mendeley. Ahora, ¿qué es un gestor bibliográfico? Un gestor bibliográfico simplemente es un software que te permite insertar citas y referencias bibliográficas en tu tesis de forma automática, ya no manual. Saber emplear gestores bibliográficos te va a ahorrar tiempo, ¿ya? ¿Qué más? Ahora en estos tiempos de inteligencia artificial ya hay cursos de inteligencia artificial aplicada a investigación científica. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial que es de acceso libre para que tú lo apliques en tu tesis. Mira, uno de ellos es Perplexity. ¿Cuál es la ventaja de Perplexity? Que tú puedes hacer búsqueda de información y esta IA te va a señalar las referencias bibliográficas de donde obtuvo la información para responder a la pregunta que le has hecho. Es decir, te va a señalar de dónde obtuvo la información para hacer la búsqueda que tú le solicitaste. Ya te señala referencias bibliográficas, páginas web, artículos científicos, libros. Ya te da una guía, una orientación de dónde puedes obtener información para tu tema de tesis. Otra inteligencia artificial
es Grok. Esto es como si fuera un buscador como Google, pero la ventaja es que te permite realizar consultas sobre diversos temas y las respuestas son estructuradas. ¿Ya? Te va a ayudar mucho, al menos para orientarte en algunas cosas. Ya, por ejemplo, qué tipos de estudios hay, qué diseños metodológicos hay, cómo se emplea un gestor bibliográfico, etcétera, etcétera. Grok te va a ayudar mucho para resolver dudas comunes, ¿ya? Por decirlo así. Ahora, una vez que ya tengas tus artículos científicos, vas a tener muchos artículos científicos durante todo tu proceso de tesis. Para resumir la información de estos artículos científicos, por ejemplo en formato PDF, y obtener resúmenes estructurados. Por ejemplo, tú quieres obtener un resumen de un artículo científico que está en PDF y quieres a ese resumen darle la estructura de un antecedente, es decir, que tenga objetivo, metodología, resultados y conclusiones. Ahora puedes emplear inteligencia artificial. Una de ellas es Notebook LM. Simplemente cargas el PDF del artículo científico y tú le escribes una orden, un prompt, pidiéndole que te dé un resumen de ese artículo científico con la estructura de un antecedente. Que te diga el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Otra inteligencia artificial que yo recomiendo emplear es esta, mira, Julius. Julius es una inteligencia artificial que te permite hacer consultas sobre estadística. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quieres saber qué tipo de muestreo vas a emplear? ¿Qué tipo de muestreo te conviene? Puedes preguntarle a Julius. ¿Quieres saber cómo harías para calcular el tamaño de muestra para tu tema de tesis en particular? Puedes hacer la consulta acá. Si quieres saber cómo se elabora una base de datos, si quieres pedirle a Julius que te analice los datos de tu tesis, también es posible. Estas inteligencias artificiales son gratuitas. Algunos tienen unos limitantes en cuanto a la cantidad de preguntas que puedes hacer, otros no. Y también tienen versiones de paga que te dan acceso ilimitado a todas sus funciones, ¿ya? Pero se pueden emplear de forma gratuita. Entonces, mira, te estoy dando herramientas para que tú puedas decidir mejor sobre un tema de tesis a escoger. Ahora, tienes que saber buscar en la evidencia. Sí o sí, ahora tienes que saber buscar en la evidencia. ¿Por qué? Porque para tú elegir un tema de tesis, tienes que decidir entre varias opciones. Y tienes que buscar cuál es lo último que se ha investigado sobre ese tema en particular. Antes, en investigación, nosotros teníamos que saber búsqueda bibliográfica con operadores booleanos. OR, AND y NOT. Y además teníamos que colocar las variables, ¿no? En cambio, ahora eso ya no es necesario. Mira, ahora hay búsqueda bibliográfica con IA. Ahora es mucho más práctico. Te demoras menos tiempo. Y además, tienes que ver esto también. ¿Tienes acceso a bases de datos? La universidad donde estás te da acceso a bases de datos. Por ejemplo, te da acceso a Scopus, te da acceso a Web of Science, te da acceso a Medline y su buscador PubMed. ¿Tienes acceso a estas bases de datos? Eso tienes que tenerlo en cuenta. Ya deberías tener acceso a estas bases de datos o a este buscador. Si no es así, consultar con personas que tengan acceso a estas bases de datos. Ya es necesario que sí o sí puedas acceder. Y obviamente
Una vez que accedas a estas bases de datos, tú vas a encontrar artículos científicos y vas a querer leer los artículos científicos de forma completa. Y como tú sabrás y seguramente has escuchado en el pregrado, los artículos científicos son de paga. Hay muchos que son de paga, no lo puedes descargar de forma gratuita. Sin embargo, en áreas del conocimiento científico hay plataformas, softwares que te permiten descargar estos artículos científicos de forma gratuita. ¿Cuáles son? El más conocido es SciHub, que te permite descargar artículos científicos mediante el número de DOI. Una plataforma de investigadores, una plataforma colaborativa, es ResearchGate. Mira, yo te recomiendo que te crees una cuenta con tu correo de la universidad acá. ¿Por qué? Porque los investigadores, cuando elaboran artículos científicos, suelen publicarlo a través de esta plataforma. Entonces, si tú estás acá, vas a tener acceso a esos artículos científicos. Otra forma de obtener libros y artículos científicos es mediante Library Genesis, ¿ya? O LibGen, la vas a encontrar así en la web. Te permite descargar libros y artículos científicos. Ya, muy importante que tú puedas acceder a la mayor información posible. Otra página es ZLibrary. Mira, igualito, te permite obtener libros y artículos científicos de forma gratuita. Entonces, ahora con IA, tú puedes hacer la búsqueda bibliográfica mucho más simple en estas bases de datos, y acá tienes algunas páginas web o plataformas mediante la cual tú vas a poder descargar artículos científicos de forma gratuita. Otra pregunta muy importante es ¿de dónde obtendrás la muestra? Y mira, esto es muy importante. En Investiga llevamos casi 10 años asesorando tesis y hemos visto un montón de situaciones de tesistas, tanto de pregrado y de posgrado, y uno de los detalles importantes es de dónde vas a obtener la muestra. Mira, cuando tú vas a elegir un tema de tesis, para saber si es viable o no ese tema de tesis, tú debes de saber en qué lugar probable tú vas a obtener la muestra. Si va a ser un hospital, tienes acceso al hospital. Si va a ser un colegio, tienes acceso al colegio. Si va a ser un centro de imágenes, sabes cuál es la forma para tramitar que ese centro de imágenes te dé acceso a sus radiografías, tomografías, y si tienen la cantidad necesaria, tienes que ya ir viendo esos detalles, porque eso te va a permitir decidir si tu tema de tesis es viable o no. También es recomendable que cuando elijas tu tema de tesis hagas un cálculo de tamaño de muestra. ¿Por qué esto es importante? Mira, ¿qué pasa si tú eliges un tema de tesis, tú estás contento, el asesor de la tesis de tu universidad ya te dio el pase y ya inscribiste el tema de tesis en tu universidad? Pero, oh sorpresa, no hiciste cálculo de tamaño de muestra. Cuando ya quieres ejecutar, recién haces el cálculo de tamaño de muestra. Y de repente te das cuenta que el tamaño de muestra que tú requieres para tu tesis es grande. Y que de repente en el hospital o en el colegio, la cantidad de muestra que tú requieres para tu tema de tesis y para aplicar las pruebas estadísticas inferenciales no es el tamaño de muestra necesario. Ahí vas a tener un problema. Entonces, es mejor que cuando tú vayas a elegir un tema de tesis, también veas no solo de dónde vas a obtener la muestra, sino también cuál es el tamaño de muestra que vas a requerir.
Y para eso tienes que realizar cálculo de tamaño de muestra, ¿ya? También otro detalle cuando tú vas a elegir tu tema de tesis, muy importante, es que si tú vas a emplear un cuestionario, el cuestionario tiene que estar validado. ¿A qué me refiero con esto? Que el cuestionario tiene que tener confiabilidad y validez. ¿Ya? Si tú estás empezando a hacer tu tesis y vas a emplear un cuestionario, el cuestionario tiene que estar validado en el país, en este caso en Perú, y cuando está validado se señala que el cuestionario tiene confiabilidad y validez. Esto es muy importante, ¿ya? Porque si no está validado el cuestionario, tú lo vas a tener que validar. Y validar un cuestionario es todo un proceso metodológico y estadístico que toma tiempo. Entonces tú tienes que, cuando ya estás eligiendo tu tema, tienes que ver eso. No dejes nada al azar para que todo te vaya muy bien, tu tesis sea de éxito. ¿Qué más? Mira, si vas a emplear un cuestionario, tienes que saber algo. Para cálculo de tamaño de muestra hay situaciones donde no hay una fórmula exacta, no hay una fórmula descrita para cálculo de tamaño de muestra. Una de esas situaciones es cuando se emplean cuestionarios. Ahí se señalan que existen algunas recomendaciones para cálculo de tamaño de muestra. Dentro de esas recomendaciones es que tu tamaño de muestra sea de 5 a 10 personas por pregunta. Lo mínimo es que sean 5 personas. Lo ideal es que sean 10 personas por pregunta de tu cuestionario. Y así se calcula el tamaño de muestra para tesis donde van a emplear cuestionarios. ¿Ya? Entonces ten eso presente. Si vas a realizar un estudio in vitro, yo te aconsejo que vayas viendo en qué laboratorio lo vas a realizar. Si va a ser un laboratorio de microbiología o si va a ser un laboratorio de física. ¿Esto por qué? Mira, te comento algo de la experiencia. Cuando hemos asesorado tesis, muchas veces cuando realizan estudios in vitro, a veces los laboratorios cobran un precio por sus servicios y a veces los tesistas, por un tema económico, los limita en elaborar los especímenes que quisieran o en realizar las pruebas del laboratorio que quisieran. Entonces, cuando tú estás eligiendo un tema de tesis, para que te presupuestes un monto y un tiempo que se va a demorar el laboratorio, yo te recomiendo que lo averigües desde el inicio, para que no tengas contratiempos a futuro. ¿Ya? Entonces es otra recomendación que te puedo dar. Muy bien, entonces habíamos hablado de cálculo de tamaño de muestra. Eso se puede hacer con diferentes software. ¿Ya? Lo ideal es que lo planifiques desde el inicio, que consultes con un estadístico desde el inicio. Esto es muy importante. Si vas a emplear un cuestionario, como te dije, el cuestionario tiene que tener confiabilidad y validez. Ya, de preferencia, los cuestionarios que sean validados y que se señale que han sido validados en artículos científicos, no en tesis, ya, porque las tesis no tienen un filtro adecuado respecto a la rigurosidad en investigación. Lo recomendable es que sea o se señale que ese cuestionario que tú vas a emplear en tu tesis ha sido validado mediante un artículo científico, que se haya publicado en un artículo científico. Si vas a utilizar o si vas a realizar un estudio in vitro, como te dije, que vayas viendo en qué laboratorio lo vas a realizar, para que sepas el costo y el tiempo que va a requerir tu trabajo de investigación. Ahora, presupuesto, claro, tú tienes que presupuestarte. ¿Qué te vas a presupuestar cuando tú
eliges un tema de tesis. El tiempo, mira, muy importante es el tiempo. Entonces, depende de la universidad el tiempo que te va a demorar realizar la tesis. Y yo te sugiero que preguntes a tus compañeros de promoción o a los compañeros de promociones pasadas cuánto tiempo se demora la universidad en trámites administrativos desde que inicias hasta que sustentas tu tesis. Aproximadamente eso puede variar desde 1 año a 2 años. Entonces, ese tiempo tienes que tenerlo en mente, ¿ya? Para que tú puedas programar todas las actividades que vas a realizar. Una sugerencia que siempre le damos a las personas que asesoramos es de que el tiempo que tú consideres, añadirle 6 meses más, ¿ya? Siempre pregunta a compañeros de la universidad. Muy importante es la experiencia previa de estudiantes de tu misma universidad, para que te cuenten los pros y contras de su proceso de tesis y tú aprendas y evites errores que se pudieran haber cometido en la experiencia de tus compañeros. Otro presupuesto importante es el dinero. Obvio que sí. Mira, como te había comentado, si vas a requerir asesoría externa a la universidad para elaborar la tesis o para realizar análisis estadísticos, eso lo tienes que saber desde un principio. ¿Ya? Siempre todo planifícalo desde un principio, no lo dejes al azar. Si tú sabes que de repente no te gusta realizar la tesis o tienes algunas dificultades o deficiencias en el tema académico, o quizás te olvidaste porque los cursos de tesis fueron en segundo o tercer año y necesitas asesoría externa para elaborar tu tesis, anda consultando cuánto es el monto por el servicio de asesoría externa. Lo mismo para el análisis estadístico. Anda consultando cuánto es el monto que vas a invertir porque te realicen el servicio de análisis estadístico y también el tiempo. Muy importante para los estudios in vitro son los costos probables de laboratorio. Ya no te imaginas la cantidad de tesistas que sus estudios son muy interesantes. Pero lamentablemente, como son estudios in vitro, a veces gastan o invierten mucho dinero. Y a veces, lamentablemente, suele suceder que por X razones en la universidad el jurado generalmente dice que no, que no es viable, hasta a veces que no es viable, que ha habido algunas falencias, etcétera, y al final todo lo que se invirtió, digamos que no tiene un resultado favorable al final. O a veces la cantidad de tamaño de muestra que se pide hace que el tesista invierta más de lo que se había presupuestado. Entonces, siempre ten en mente eso, ¿ya? Si vas a realizar un estudio in vitro, calculas tu tamaño de muestra, preguntas al laboratorio cuánto te cuesta la lectura de un espécimen, la elaboración de un espécimen o la realización de una prueba en laboratorio física de lectura o de ensayo de una determinada propiedad en ese espécimen. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto tiempo demora también? Ya, si vas a realizar un estudio in vitro, es muy importante que sepas eso. Ahora acá, mira, y este es un detalle pero muy importante. Otra vez, no te imaginas, mira, son 10 años de experiencia. Tenemos muchas personas que hemos asesorado. Y este es un punto vital, mira, cómo elegir asesor en la universidad. Yo te voy a dar algunos indicadores para que tú elijas lo mejor posible al asesor en la universidad. Primero tienes que preguntar en la universidad cómo se asigna el asesor de tesis.
Hay universidades donde tú lo puedes elegir y hay universidades donde no. La misma universidad te asigna al asesor de tesis. Tú no lo puedes elegir, simplemente la universidad te lo asigna. ¿Cuál es el asesor de tesis ideal? Mira, en toda la experiencia, acá en Investiga somos diversos profesionales. Tenemos posgrados, en mi caso tengo 3 posgrados y he asesorado cantidad de trabajos de investigación. Mira, si yo tuviera que definir al asesor de tesis ideal de la universidad, sería aquel que tenga empatía con el estudiante y que esté capacitado en estadística y en investigación. ¿Por qué empatía? Porque una persona que entienda al estudiante va a poder entender su contexto social, su contexto de vida, y si está capacitado va a poder orientarlo correctamente para su tesis. Una persona con estas 2 características va a tender a guiarte bien durante tu proceso de tesis. Si tú puedes elegir a tu asesor de tesis, yo te recomendaría esto. Pregunta a estudiantes que hayan sido asesorados por esa persona antes. Siempre pregunta a los estudiantes que te digan cómo ha sido su experiencia con ese asesor. Si les rebotaba los avances, si solo les señalaban lo que estaba mal, si no les dedicaba tiempo, o por el contrario, si les dedicaba un tiempo a la semana, si les indicaba lo que estaba mal y les señalaba punto por punto lo que debían de mejorar, redactándolo, dándole una estructura a seguir, o si les permitía avanzar dándole el seguimiento correspondiente al estudiante. Tener afinidad con el docente. Claro, mira, si tú vas a elegir un tema de tesis, generalmente el tema de tesis que tú vas a escoger va a ser el tema de la especialidad, si estás en pregrado, que tú vas a elegir. Casi siempre pasa eso ya. No siempre, pero casi siempre. Entonces, de acuerdo al tema de tesis, va a haber docentes especialistas en esa área. Yo te recomiendo que elegir a un docente especialista en esa área del tema que tú pretendes escoger, con el cual tengas afinidad. ¿Ya? Es una recomendación. Para que la comunicación sea más fluida. Otro, el asesor de tesis tiene que tener disponibilidad de tiempo para asesorarte. No puede ser que tu asesor de tesis sea un asesor de tesis que te recibe en la universidad, a veces ni lee tu trabajo y ya te está dando indicaciones o recomendaciones. Entonces, eso no es lo ideal. Lo ideal es que el asesor de tesis tenga disponibilidad de tiempo, que un día a la semana, un par de horas a la semana, o una hora, una media hora, te dé tiempo para orientarte en tu trabajo de tesis. Mira, ahora tú sabes que por la SUNEDU, por la clasificación de los investigadores, tener publicaciones científicas es muy importante. El hecho de que tu asesor tenga publicaciones científicas, tenga artículos científicos publicados, es un indicador que está capacitado. Y como te he redactado acá, es un indicador, pero no es un determinante. El hecho que tenga muchas publicaciones científicas, muchos artículos científicos publicados, una persona es un indicador, pero no es un determinante. ¿Cómo así? Puede haber personas que tengan cantidad de artículos científicos publicados, pero que no tengan empatía. O que tengan publicaciones científicas, pero no estén capacitados. ¿Cómo? Te preguntarás. Sí,
Mira, no todo lo que se publica es cierto, es verdadero. ¿No me crees? Ahorita vas a ver. Entonces, el hecho que una persona tenga publicaciones científicas o artículos científicos no es un indicador que sea el mejor asesor. ¿Ya? Como te digo, tiene que tener empatía y tiene que estar capacitado. Si de repente tiene publicaciones y está capacitado, pero no tiene empatía, no va a ser un buen asesor. Ya hemos tenido experiencias donde hay asesores que tienen especialidades en estadística y que a los alumnos los maltratan, no le dedican tiempo, a veces, como dicen, se botan. Y a la hora de la hora, cuando conversamos, porque a veces como asesoramos a los estudiantes, de buena voluntad conversamos con los docentes especialistas, le hacemos ver sus errores, recién están que dan pase a los estudiantes, ¿ya? Entonces no debería ser eso, debería ser una persona que esté capacitada y que tenga empatía, muy importante. Entonces la cualidad más importante para un asesor de tesis, si tuviera que elegir entre las dos, es que tenga empatía. Aunque no lo creas, si yo tuviera que escoger sería eso, ¿no? Lo ideal sería que esté capacitado también, ¿ya? Pero tiene que tener empatía con el estudiante. ¿Eso por qué? Porque ya vamos a ver lo siguiente, mira. Está capacitado, pero no tiene empatía. ¿Qué está haciendo acá? Hay asesores que al estudiante lo marginan, lo maltratan, como si el estudiante de pregrado tuviera que estar al nivel del asesor de tesis de la universidad, que ya cursó un posgrado, una especialidad. No es así. Lo ideal, como te digo, es que sea alguien que se tome su tiempo en orientarte, que entienda que estás en una curva de aprendizaje, que estás en un proceso, que también el asesor pasó, porque todos pasamos por eso, y que en tu curva de aprendizaje necesitas asesoría personalizada, que te estructure lo que tienes que avanzar, que te oriente, que te guíe. Como te dije, lo de las publicaciones, porque estamos en Perú y lamentablemente hay mucha corrupción, lo que ves en política también pasa en educación. ¿Y por qué te dije que las publicaciones científicas no son un indicador para elegir un asesor de tesis ideal? Mira, según lectura crítica, hay razones para dejar de leer un artículo científico. ¿Y por qué dejarías de leer un artículo científico por más que esté publicado? Porque muchas veces los artículos científicos tienen errores, sesgos. Es decir, la información que brindan no es válida. Por eso hay mejoras que se señalan para favorecer la reproducibilidad de los resultados en investigación científica. Inclusive acá en Perú se ha hecho un estudio donde se evaluaron revisiones sistemáticas de autores de diversas universidades y se señaló que aproximadamente más del 60% no tienen una calidad adecuada a pesar de que se han publicado. Que las revisiones sistemáticas sí, mira, como te digo, ya tenemos 10 años de experiencia y artículos así hay varios, ¿ya? Entonces no todo lo que está publicado es cierto y eso tienes que saberlo. Entonces, en resumen, otra vez, el asesor de tesis ideal, persona que tenga empatía y que esté capacitado en estadística y en investigación. Características de un buen asesor. Mira, comprende el contexto de vida del estudiante. Es un asesor, es un profesor que se capacita constantemente, se actualiza. ¿Ya? La recomendación, si es que hay algún profesor de universidad que nos está viendo, es que se capacite en estadística y en investigación. Las maestrías y los doctorados son buenos, pero ahora tienes que capacitarte en estadística y en investigación. En el Perú hay 3 universidades, aunque me parece que ahora van a ser 4 las que brindan esta especialidad.
Tiene que actualizarse constantemente. Si se actualiza constantemente es una muy buena señal. Un buen asesor no solo señala lo que está mal, ¿ya? Sino que además te diseña y señala mejoras necesarias para la tesis. A veces cuando asesoramos a los estudiantes nos dicen, he ido a la asesoría con mi asesor de tesis de la universidad y me ha dicho que esto está mal, esto está mal, esto está mal y que tengo que corregirlo. Y nosotros le preguntamos al estudiante, ya, ok, entonces en lo que tú has enviado eso está mal y te ha dicho cómo corregirlo o te ha dado al menos una estructura, alguna guía. No, no me ha dicho eso. Imagínense. Y ahí es cuando recién empezamos a dar la asesoría, vemos lo que está mal y generalmente como son trabajos que nos llegan en ese estado, recién ahí tratamos de estructurar y adecuarnos a lo que se debería de haber hecho desde un inicio, ¿no? Pero es por eso que te recomendamos que un buen asesor no solo señala lo que está mal o lo que está bien y se queda ahí, sino que además diseña y señala mejoras necesarias para tu tesis. Y como te dije, se da un tiempo a la semana para la asesoría, sea presencial y ahora con ayuda de la tecnología online. Un buen asesor hace esto. Y un mal asesor, ¿qué hace un mal asesor? Mira, un mal asesor no le importa el contexto de vida del estudiante. No le importa si tuviste que ir 2 horas o 3 horas en carro a la universidad para que le pidas su asesoría y al final ni te da tiempo para que él lea su trabajo o para que te asesore. El mal asesor se caracteriza porque no está capacitado en estadística y en investigación, o no ha hecho cursos para elaborar tesis, o no se actualiza constantemente. Es decir, el mal asesor solamente sabe lo que le enseñaron en pregrado o posgrado y se quedó con eso. Ya, pero como ustedes saben, el conocimiento constantemente sufre de cambios. Entonces, si el asesor no se actualiza, es un mal asesor. Como te dije, solo te va a señalar los errores en la tesis, pero no te corrige. No le dedica tiempo semanal al estudiante, simplemente le dice, ¿sabes qué? Corrige lo que tengas que corregir y cuando lo hayas hecho, vienes. No es así. Un asesor debe guiar, debe orientar al estudiante. Otra característica ahora, por el tema de las publicaciones científicas y la clasificación en RENACYT, es que el mal asesor es aquel que va a ver la tesis del estudiante como una forma de puntuación en su clasificación. Es decir, como una forma de agregar puntos para su carrera docente. Solo vea tu tesis como un futuro artículo para que sume puntaje a su carrera docente o sume puntaje a la universidad. Y nada más que eso. Ya, y no, eso no debería ser así, ¿ya? Lamentablemente a veces vemos esas cosas, ¿ya? De diversas universidades, ¿eh? Tanto particulares y nacionales, pero esto no debería ser así. Ojo, y también esto para los estudiantes de pregrado o de posgrado, por si no lo saben. No en todas las universidades se les paga a los docentes por la asesoría que brindan para la tesis. No en todas se paga. Entonces, tengan consideración con sus asesores, ¿ya? Con estos tengan consideración, ¿ya? Es un esfuerzo que ellos también hacen. Y hablamos de los asesores de tesis. ¿Y de los tesistas? Claro, mira. ¿Cómo es un buen tesista? ¿Y por qué esto va a impactar cuando elijas el tema de tesis? Mira, el buen tesista consulta con una persona capacitada en estadística, en investigación, al iniciar la elaboración de su tesis. Es decir,
El buen tesista es la persona que planifica todo desde un inicio y por eso le va a ir bien. Por eso va a sustentar antes que los otros. Por eso es que va a publicar su tesis en formato artículo antes que los otros. Busque información antes de elaborar su tesis. El buen tesista no elige un tema al azar. Lee, analiza y decide. Es proactivo, no espera que el asesor le pida avances. El buen tesista él mismo separa un tiempo para realizar su tesis, para avanzar su tesis. Si él por cuenta propia puede hacer algo, lo realiza. No espera asesoría, tanto de la universidad como asesoría externa. Mira, tenemos 10 años de experiencia asesorando tesis. Mira, el buen tesista va a avanzar por su cuenta, se va a meter a tutoriales para usar inteligencia artificial, va a buscar tutoriales sobre gestores bibliográficos. Esta persona avanza por su cuenta, no espera la asesoría de la universidad o la asesoría externa. Él quiere avanzar. En su cabeza, su objetivo es claro, su título o grado. Por eso avanza así, es un buen tesista. Busca asesoría externa si es necesario, pero el buen tesista pide que le expliquen su trabajo. Él quiere entenderlo todo, quiere entender todo lo que se ha hecho para poder sustentarlo. Esta persona generalmente tiene éxito profesional. Mira, el mal tesista. El mal tesista elige un tema por cuenta propia sin antes informarse de todo lo que implica elaborar una tesis. No consulta, simplemente elige un tema de tesis porque le agradó o le gustó, pero no se ha informado sobre los pros y los contras o no se ha tomado un tiempo, por ejemplo, un tiempo para ver esta sesión para elegir un tema de tesis. El mal tesista espera que el asesor de la universidad lo guíe paso a paso. No siempre va a ser una guía paso a paso. Te va a orientar, sí, pero no va a estar como si fuera un bebé llevándolo paso a paso. No. Te va a orientar, te va a guiar, pero tienes que ser proactivo. El mal tesista no se capacita en herramientas que le puedan servir al elaborar la tesis. Es decir, esta persona no ve tutoriales sobre gestores bibliográficos, no ve tutoriales sobre uso de IA, sobre redacción científica, no se capacita. Por más que sea su tesis, no busca herramientas para desarrollar su tesis. Además, no le dedica tiempo semanal a la realización de la tesis. Estos tesistas generalmente no le dedican tiempo a su tesis. A veces pagan por el servicio de elaboración de tesis, pero se desligan totalmente de este. Entonces, generalmente estas personas tienen mucha dificultad al momento de sustentar. Como te dije, buscan que le realicen la tesis, pero no buscan entender el trabajo realizado. Por eso que estas personas tienen muchas dificultades al argumentar con su asesor de la universidad, con el jurado revisor de la tesis y al momento de sustentar. Estas personas se demoran mucho más tiempo que estas en elaborar su tesis y en sustentarla. Ya que menciono esto, si tú estás empezando a elaborar tu tesis, en Investiga tenemos un canal en YouTube, ¿ya? Tenemos nuestro canal de YouTube y ahí hemos publicado un video, una sesión de introducción sobre lo que todo tesista debe saber al comenzar a elaborar su proyecto de tesis. Esta sesión dura 1 hora, pero va a ser 1 hora que te va a ahorrar tiempo y dinero al momento de realizar tu tesis. Ya, te recomiendo verlo. Tú ya sabes, tú eliges si eres un buen tesista o si no lo eres. Ahora,
¿Vas a requerir ayuda con el análisis estadístico? Mira, acá yo te doy algunas recomendaciones. Mira, ni bien tengas el tema de tesis o un probable tema de tesis, tienes que consultar con un estadístico. Sí, mira, como te había señalado, nosotros hemos publicado un video que se titula Todo lo que un tesista debe saber al elaborar su proyecto de tesis. En este video yo te explico por qué es importante la estadística desde que tú vas a redactar tu tema de tesis. Desde que tú eliges el tema, desde ahí la estadística ya tiene que ver. Entonces, si tú quieres que te vaya muy bien con tu tesis, ni bien elijas tu tema o estés viendo entre qué probables temas elegir, consulta con un estadístico, con una persona capacitada en estadística, en investigación. ¿Ya? Elige asesores con esa experiencia, con esa expertise, que te expliquen a detalle, ojo, esto es muy importante, te tienen que explicar a detalle los análisis estadísticos realizados. Cuando te hagan el análisis estadístico, te tienen que explicar sí o sí a detalle esos análisis estadísticos. ¿Por qué se empleó una prueba? ¿Por qué no se empleó otra? Tienes que hacer cálculo de tamaño de muestra que vas a requerir, obviamente. Se tiene que realizar, te tienen que dar cálculo de tamaño de muestra. Si vas a emplear cuestionario, tiene que estar validado. Y si no está validado, el estadístico te tiene que validar ese cuestionario. Tiene que aplicar pruebas estadísticas para validar ese cuestionario, para determinar si tiene confiabilidad y validez. Muy bien. En resumen, para elegir el tema de tesis, tienes que saber en qué nivel estás, en pregrado o en posgrado. Y de acuerdo a eso habrá unos requerimientos en particular que, como te dije, tienes que preguntar en la universidad, escuela académica o posgrado cuáles son esos requerimientos. Si eres un experto en el tema, tienes herramientas para elaborar tu tesis. Y si no, tienes que conocer algunas herramientas, gestores bibliográficos, uso de inteligencia artificial. Tienes que saber quién te puede asesorar en la universidad. Tienes que elegir a tu asesor de tesis sabiamente, ¿ya? Ya te di algunas características que tiene un buen asesor de tesis de la universidad. Tienes que saber realizar búsqueda en la evidencia científica. Claro, tienes que tener información para que puedas elegir adecuadamente tu tema de tesis. Tienes que saber realizar esa búsqueda científica. Tienes que saber de dónde vas a obtener la muestra y cuál es el tamaño de muestra que vas a requerir para ese tema. Para que tu tema de tesis sea viable, tienes que saber de dónde vas a obtener esa muestra. Tienes que presupuestarte tiempo y dinero. ¿Cuánto me va a demorar realizar la tesis? ¿Cuánto dinero vas a invertir para realizar la tesis? Los análisis estadísticos que se van a realizar para tu tesis, ¿los vas a hacer tú o los va a hacer un tercero? Si los va a hacer un tercero, tienes que saber cuánto es el monto que vas a invertir por el servicio de análisis estadístico y cuánto es el tiempo que se demora ese profesional en realizar el análisis estadístico. Si tú tienes presente estas consideraciones, vas a elegir correctamente un tema de tesis y tu tesis va a ser exitosa. Vas a poder obtener tu título universitario, tu título de especialidad o tu grado académico de maestro o doctor. Como ya sabes, en Investiga, asesoría en estadística en investigación, las asesorías que brindamos son grabadas y nosotros realizamos análisis estadístico con diferentes software, SPSS, Stata y el lenguaje de programación R y RStudio.
Como te habrás dado cuenta, yo he dado algunas consideraciones generales para elaborar o para elegir tu tema de tesis. Ahora, como yo sé que tú eres una persona que requiere tener más herramientas, y como a veces por interno nos piden que por favor publiquemos información sobre determinadas herramientas para elaborar una tesis, en esta sesión 3 adicional vamos a publicar algunos tutoriales. ¿Tutoriales de qué? Mira, la sesión 3.1 va a ser sobre búsqueda bibliográfica, pero va a ser búsqueda bibliográfica con IA, con inteligencia artificial. ¿Ya? Scopus IA y PubMed IA. Esto te va a ahorrar un montón de tiempo y sobre todo que la búsqueda bibliográfica con inteligencia artificial es más simple. Entonces todos la van a poder realizar. La sesión 3.2 va a ser acceso a artículos científicos. Te voy a enseñar a usar SCI Hub, ResearchGate, LibGem y ZLibrary. ¿Para qué? Para que tú puedas acceder, puedas descargar todos los artículos científicos que tú encuentres en tu búsqueda bibliográfica con inteligencia artificial. Luego, en la sesión 3.3 vamos a hablar sobre gestores bibliográficos. Vamos a hablar sobre Zotero y Mendeley. Claro, porque tú quieres redactar tu tesis y quieres realizar las citas y obtener las referencias bibliográficas de esas citas de forma automática. Ya no manual, sino de forma automática. Y para eso existen los gestores bibliográficos, el software Zotero y Mendeley. Finalmente, en la sesión 3.4 vamos a hablar sobre uso de IA aplicada a la investigación. Y acá vamos a hablar un poco sobre Perplexity, Grok, Notebook LM y Julius. Con todas estas herramientas, más las consideraciones que te he dado para elegir un tema de tesis, te aseguro que tu tesis va a ser exitosa, que vas a obtener el título universitario que tanto anhelas o el grado de maestro o doctor que tanto anhelas. Muy bien, entonces eso sería todo por la sesión del día de hoy. Ya nos estamos encontrando en futuras sesiones y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Y cualquier consulta por asesoría nos pueden escribir a nuestro número de WhatsApp. Bien, entonces será hasta otra oportunidad.